Gracias por seguirnos a través de Plataforma Electoral. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los expertos y especialistas continúan hoy con interesantes disertaciones producto de los trabajos del seminario Nuevos Tiempos Electorales, que se realizó en Boca del Río, Veracruz. Presentamos en este programa otras perspectivas sobre la distribución de competencias en la impartición de justicia electoral. Acompáñenos. En este sentido, me escapo solo del tema de género para que dentro del mismo contexto de igualdad se pueda advertir a personas que en estado de pobreza o marginalidad no tengan acceso efectivo a la tutela judicial, a la que refiere el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos e incluso la propia Convención Americana. Muestra de ello podríamos tomar como derrotero el que el propio artículo 79 de la Ley de Amparo hoy hable como causa de suplencia de la deficiencia de la queja a personas que estén en un estado marginal o de pobreza como causa de suplencia. Eso también abona al tema de la igualdad, al tema del principio constructor del Estado constitucional de derecho. Y en todo caso, hacia la perspectiva del género, preguntarse si la resolución cambiaría por un aspecto de género. En diferentes entidades federativas hemos tenido asuntos dentro de procesos previos a esta reforma constitucional que hacían una distinción en la elección de diputados por mayoría relativa o por representación proporcional, cuando decía que en los casos de mayoría relativa debería tomarse en consideración los procesos democráticos que existieran en cada instituto político y en los casos vinculados a representación proporcional garantizarse el tema de equidad. Hubo discusiones en diferentes entidades resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la que finalmente concluyeron sin distinción si es por mayoría relativa, sin distinción si es por representación proporcional. Lo importante es, bajo esa perspectiva, esta paridad de género. Desde mi opinión, no se trata de juzgar solo porque existe una mujer vinculada a un asunto, o no se trata solo vincular específicamente a un tema de género. Se trata de un aspecto democrático. Y se trata de un aspecto de igualdad que está enfocado a esta competencia que se tiene dentro del Estado constitucional de derecho, para que al momento de dictar la sentencia, el órgano jurisdiccional electoral, utilizando los principios rectores a los que hacía referencia en una primera parte, constitucionalidad, convencionalidad, principio pro persona, principio pro homine, pueda advertir en instrumentos internacionales aquellos derechos humanos que puedan potencializar, maximizar en esta administración de justicia electoral. ¿Cuál es la mejor norma por aplicar? ¿En una interpretación conforme o en una maximización de esos derechos? Y en todo caso, el poder tener una ejecución de una sentencia que pueda ser, bajo esa perspectiva, eficaz, reparadora, restitutiva o que mantenga en el goce de ese derecho. Ante esta nueva realidad que plantea la reforma constitucional en materia política electoral, tanto a nivel constitucional como a nivel legal, estoy convencido que los órganos de administración de justicia local tenemos un gran reto frente a sí. Es un gran reto de enormes responsabilidades, sobre todo ante los momentos de crisis vinculados con seguridad pública que en varias entidades federativas existen.
Es un momento de crisis ante pronunciamientos importantes que se han dado tanto por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como incluso por el Parlamento Europeo. Ante este reclamo que en muchos actores ha existido por llamar a no votar, deben de ser los nuevos órganos, los nuevos titulares, los elementos que a través de la confianza, de la transparencia, puedan ganar legitimidad en el dictado de sus sentencias. Pero, fundamentalmente, respondiendo al reclamo que habla sobre la gobernabilidad democrática de este país. En el fondo se trata de garantizar, como órganos de justicia electoral local, elecciones transparentes, confiables y en el marco de legalidad. Se trata de salvaguardar los derechos de los ciudadanos, pero sobre todo el correcto funcionamiento democrático del país. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, señor magistrado don Ertino Avilés Albavera. Y bueno, con estos diferentes temas que fueron colocados, muy bien colocados en la mesa por el señor magistrado Avilés, pues solo me resta invitar al magistrado Marco Zavala a que inicie su exposición. Adelante, magistrado. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, antes que nada, un agradecimiento pues a las instituciones convocantes de este evento, al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Estado de Veracruz y por supuesto al Tribunal Electoral por conducto del Centro de Capacitación Judicial dirigido aquí atinentemente por Carlos. El nombre del evento, Nuevos Tiempos Electorales, y el tema específico que nos piden conversar, ¿no? Porque espero que lo que tengamos sea eso, una conversación, un intercambio de puntos de vista, ¿no? Es la distribución de competencias en la impartición de justicia electoral. Entonces trataré de dar algunas ideas, espero no inconexas sobre este tema tan interesante, ¿no? Y podríamos empezar por distinguir qué tipo, ¿no?, de competencias estaríamos aquí contemplando para efectos de nuestra intervención, ¿no? Porque obviamente lo que primero nos vendría a la mente es ese tipo de atribuciones con las que usualmente cuentan los tribunales, que es pues la resolución de controversias a casos concretos mediante la aplicación del derecho al caso concreto, ¿no? Que es decir, propiamente lo que es la actividad jurisdiccional, ¿no? Desde luego también hay un amplio elenco de atribuciones no jurisdiccionales, como son específicamente las administrativas, pero también otras que si bien se acercan mucho, ¿no?, o se identifican con la actividad jurisdiccional, podríamos tener algunas diferencias, ¿no?, para su discusión, como sería el caso, ¿no?, de lo que viene siendo, sobre todo a partir de la reforma constitucional de febrero de este año, para el conocimiento de los procedimientos administrativos sancionadores o de cierto tipo de procedimientos sancionadores, ¿no?, específicamente por cuanto hace al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Sala Regional Especializada, pero también en varias entidades federativas a partir de un críptico dispositivo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que parece remitir algunos lineamientos a las legislaturas de los estados en esta materia que, por lo demás, hasta donde me es conocido, no guarda alguna uniformidad, es decir, podemos encontrar entidades en donde se conserva un esquema en este aspecto como existía o como venía existiendo en el país hasta antes de esta reforma, cuando menos en términos generales ya había algunas excepciones contadas en donde pues la autoridad administrativa, ¿no?, la que conoce y resuelve las quejas o denuncias
que se le presentan y a partir de la inconformidad, ¿no?, o de los sujetos que pudieran tener algún interés de este tipo, ya sea personal o de algún otro tipo, para controvertirlas a otro esquema como muy parecido al federal, como es el caso, por ejemplo, de Nuevo León, en donde hay una autoridad que instruye, ¿no?, la queja o denuncia, que es la administrativa, y la autoridad jurisdiccional, ¿no?, que es la que acaba definiendo si se cometió o no la infracción y consecuentemente individualizando, de ser el caso, la sanción que corresponda. Extremos que, por cierto, ya están siendo objeto de debate en algunas entidades. Por ejemplo, en el caso específico de Nuevo León hay un desacuerdo entre la Comisión Estatal Electoral y el Tribunal Electoral del Estado respecto de los alcances de las atribuciones que a cada uno de esos órganos compete, ¿no? Y desaveniencia que incluso ya ha, como debiera hacerlo, tomado los canales institucionales, ¿no? En principio eran asuntos que estaban radicados en la Sala Superior y recién apenas ayer nos fueron remitidos para el conocimiento y resolución por parte de la Sala Regional Monterrey. Entonces, obviamente, me abstendré de hacer cualquier comentario relacionado con ese tema, por obvias razones. Entonces, nos vamos a enfocar, voy a enfocar mi participación al tema, ¿no?, de la competencia en las actividades jurisdiccionales. Como bien ustedes saben, recordarán, ¿no?, la forma en la que se ha venido construyendo el sistema de justicia electoral en nuestro país, pues ha sido a través de pequeños, medianos, incluso en ocasiones grandes pasos, no siempre en un sentido determinado, sino que se ha ido con base en el experimento, ¿no?, acierto, error, y modificando aquellas cosas que no han alcanzado a funcionar de la manera que todo el mundo hubiera esperado, o cuando menos quienes diseñaron el marco jurídico hubieran esperado. Pero en fin, empieza a decantarse la instrumentación o la implementación, la creación de tribunales electorales del Estado a partir de que sucede lo mismo en el ámbito federal, ¿no? Y entonces, poco a poco, en la década de los 80 se empezarán a surgir tribunales electorales de los estados con competencias muy bien específicas, normalmente relacionadas a actos del proceso electoral. Muchos de estos tribunales incluso tenían un funcionamiento temporal durante estos comicios pasados, los cuales podía ser el caso de distribuirse. Es decir, no vamos a encontrar dentro de este amplio margen de libertad con el que venían actuando las legislaturas de los estados algún principio rector, sino hasta la reforma del año de 1996, del 22 de agosto de 1996, en el que ya, ¿no?, se incorpora al artículo 116, fracción cuarta, un punto específico que impone el deber a las constituciones y legislaturas de los estados de prever, ¿no?, medios de impugnación que garanticen al interior de los estados la legalidad de los actos y resoluciones electorales, y como ya también lo comentaba el magistrado Avilés, la exigencia de ciertas características, ¿no?, o principios que debiera garantizar el funcionamiento de estos órganos, no solamente los administrativos, sino particularmente los jurisdiccionales. Entonces, tenemos ya desde 1996 ese mandato, ¿no?, de que hubieran tribunales electorales de los estados y también medios de impugnación para garantizar la regularidad, ¿no?, de los actos y determinaciones en la materia. No obstante esta circunstancia, todavía habrían de permanecer en las entidades federativas con mayor o menor extensión durante cuando menos a los primeros años ciertos, podríamos llamarle zonas, ¿no?, por utilizar aquí una palabra que expresaba, ¿no?, Eduardo García de Enterría en un artículo muy conocido publicado en los años de los 60, ¿no?, ciertas zonas de inmunidad de tutela jurisdiccional, ¿no? Recuerdo el caso más común que venía presentándose en ese entonces,
era la calificación de la elección de gobernador, en donde normalmente pues, se atribuía a una instancia política y ya no había posibilidad de control judicial al interior. Bueno, pues como ese había varios asuntos y ya incluso nos preguntábamos en aquel entonces, yo recuerdo haber tenido una conversación sobre este punto con Héctor Solorio Almazán, que seguramente muchos de ustedes conocerán, fue magistrado aquí en la Sala Regional Jalapa, una plática que habrá sido por allá del mes de octubre de 1997, pues lo relaciono porque estaba el huracán Paulín en el puerto de Acapulco, entonces más o menos por eso tengo la referencia temporal. Discutíamos cuál debiera ser la solución en aquellos casos en donde se presentara una presunta violación con motivo de un actuar de la autoridad electoral y que la legislación no aplicable estatal no contemplara algún juicio o recurso ¿no? que procediera para su corrección, para su revisión y eventual corrección. Entonces, pues, las dos soluciones que aparentemente veíamos como plausibles es o procede de inmediato el medio de impugnación federal ante la ausencia de un medio de control ordinario o en su caso pues le ordenas, ¿no? Pues, o sea, como ya está el mandato en la Constitución de que debe haber un sistema interno de verificación, bueno, pues que se ordene instaurarlo. La solución por la que se decantó inicialmente la Sala Superior fue por la primera que habíamos comentado, es decir, ante la ausencia de medio impugnativo procedía de manera directa el medio de impugnación federal que en su caso procediera, ¿no? Y procedía en función uno u otro dependiendo del tipo de acto e incluso del sujeto que promoviera la demanda. Este esquema, ¿no? O este estado de cosas se estaría manteniendo durante estos primeros años entre 1996 y allá por el año del 2004, en donde empezarán a presentarse unos primeros pronunciamientos también por parte de la Sala Superior. No recuerdo ahorita si fue el Tabasco o Chiapas, ¿no? Tabasco, ¿no? En donde se reconocía la existencia de un medio impugnativo local para la tutela de los derechos políticos, pero al legislador se le olvidó instrumentarlo, ¿no? O sea, preveía la existencia de un juicio para la protección de los derechos político-electorales, pero no estaba desarrollado legalmente. Entonces, la solución por la que se decantó la Sala Superior en aquel entonces fue, bueno, pues si está previsto el juicio, pues instruméntalo, nada más procura garantizar, ¿no? Debido proceso, formalidades esenciales del procedimiento y emite la resolución que corresponde. Entonces, estamos hablando, ya habían pasado 8 años a partir de esa reforma de 1996 y entonces poco a poco empezaba a variarse, ¿no? Y con el paso del tiempo, entre el año de 2004 y 2013, vamos a encontrar pronunciamientos en uno u otro sentido, ¿no? Primero, pues ya sea porque se previera el juicio, pero no estuviera contemplado cómo se desahogaba, y para después dar paso a la mera referencia, ya sea en la Constitución o ley electoral del Estado, ¿no? Que dotara de alguna competencia o que obligara a un tribunal a satisfacer determinada finalidad específica para a partir de ahí, ¿no? Imponer el deber, ¿no? a ese tribunal, al tribunal que correspondiera, igualmente de instrumentar un proceso idóneo para la resolución de la controversia que se hubiere planteado, ¿no? Y es así, no tendremos uniformidad, no se fue presentando una uniformidad en los pronunciamientos correspondientes. De esto se ha de acordar muy bien Sergio Arturo, ¿no? Que le tocó padecer eso ahí en la coordinación de jurisprudencia. Entonces sí teníamos criterios de chile, dulce y manteca, ¿no? Eso motivó, ¿no? La presentación de una contradicción de criterios, ¿no? Que se presentó allá por el mes de noviembre del año pasado, del 2013, y que fue resuelta, ¿no? Fue resuelta en julio de este año, en específico el 23 de julio, contradicción de tesis a partir de la cual, ¿no? surgen 3 criterios muy importantes, uno de los cuales incluso ya lo ha adelantado aquí el magistrado Áviles en su intervención, y que
son fundamentalmente, creo que uno era decían que era la 15, ¿no?, del 2014, digo yo por los números, no me lo sé, pero uno es medios de impugnación en materia electoral. Ante su falta de previsión en la normativa local, la autoridad electoral estatal o del Distrito Federal competente debe implementar un procedimiento idóneo. La segunda es federalismo judicial, se garantiza a través del reencauzamiento de asuntos a la autoridad local competente, aun cuando no esté prevista una vía o medio impugnativo específico para impugnar el acto reclamado. Y tercero, definitividad y garantía del recurso efectivo. Se surten mediante la implementación de una vía o autoridad, o medio de impugnación local por parte de la autoridad jurisdiccional estatal o del Distrito Federal. Voy a regresar a estos tres criterios un poco más adelante, tan solo quería dar esta primera aproximación para que veamos cómo nuestro sistema de justicia electoral se ha ido formando poco a poco, ¿no?, a partir, por supuesto, de las bases constitucionales, del desarrollo legislativo correspondiente, pero fundamentalmente a partir de la interpretación que hemos, en mayor o menor medida, todos y cada uno de quienes integramos los órganos jurisdiccionales, ir construyendo, ¿no? Se decanta, pues, este pronunciamiento de la Sala Superior por lo que denomina un federalismo judicial. Es curioso porque los criterios que estaban en disputa o en contienda, pues eran criterios, ¿no?, con base en una estado de cosas normativo, constitucional y legal previo, ¿no?, a la reforma de febrero de este año y por supuesto del desarrollo legislativo de mayo subsecuente, ¿no? Y yo la primera pregunta que me hacía es, ¿qué tan compatible, ¿no?, es este postulado del federalismo judicial a la luz de las reformas constitucionales y legales, ¿no? ¿Qué tan ad hoc, ¿no?, qué tan compatible, insisto, es posible seguir sosteniendo, ¿no?, esta idea del federalismo judicial, o incluso qué estamos entendiendo por federalismo judicial? Pero insisto, a eso me regreso un poco más adelante. Lo que quiero empezar ahorita por destacar es que lo gran ausente de estas últimas reformas a nivel constitucional y legal no solamente son los aspectos que ya destacaba Ertino, sino también cuando menos en el ámbito federal o general, si ustedes quieren llamarlo de esa manera, es pues una ausencia de replantear nuestro sistema de medios de impugnación. Y eso a lo que nos ha llevado es que cada vez más exista un desfase, ¿no?, entre la regulación existente con el nuevo estado de cosas. Pues nada más para muestra basta un botón, o sea, por cuanto hace a la reforma constitucional de febrero, ¿no?, en el artículo 116, fracción cuarta, inciso C, que regula, ¿no?, las bases constitucionales sobre las cuales deben las legislaturas de los estados, bueno, las constituciones y legislaturas de los estados desarrollar sus disposiciones electorales tocante a las autoridades administrativas y jurisdiccionales. Lo que dispone es que las impugnaciones de los actos, ¿no?, emitidos por el Instituto Nacional al amparo de las nuevas atribuciones que le confiere la base quinta del artículo 41 serán del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conforme lo determine la ley. Es decir, como ustedes ya saben y se ha repetido hasta la saciedad, este nuevo esquema de cosas transforma, ¿no?, una autoridad federal en autoridad nacional, con incidencia directa e inmediata en los ámbitos de cada una de las entidades federativas, pero la solución, o cuando menos la base constitucional, ¿no?, que pretende dar una solución a la resolución, a cómo irán decantándose o solucionándose las controversias que se presenten a este aspecto, pues cuando menos en principio parece ser poco favorecedora de una opción federalista, ¿no? ¿Por qué? Porque centraliza todo, o sea, ya no es en función, la resolución de los asuntos, el conocimiento de esos asuntos no es en función
¿no?, de si se trata de un acto de carácter general, federal o estatal, ¿no?, sino en función del órgano que está emitiendo el acto, ¿no? Incluso si uno va, ¿cuál es esa forma en la que habrá de conocer el Tribunal Electoral conforme lo determine la ley? Bueno, si nos vamos a la ley, pues lo que vamos a encontrar es el mismo esquema regulativo que tenemos desde 1996, que por lo demás es deudor de cómo se fue decantando o instrumentando el contencioso electoral pues desde la década de los 70. Tenemos en términos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación un esquema que a mí me parece cada vez más abigarrado, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos como 6 o 7, creo que ya son 8 los medios impugnativos, ya se incorporó al elenco el recurso de revisión de los procedimientos especiales sancionadores, ¿no?, los REPS que ahora se les llama. Entonces ya no tenemos solamente recurso de revisión, recurso de apelación, juicio de inconformidad, recurso de reconsideración, juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, juicio de revisión constitucional electoral, juicio para resolver las controversias entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores. Ahora tenemos también el REP, famoso, el recurso de revisión. Se le acabó la imaginación, entonces le volvió a poner recurso de revisión. Y bueno, ahora para que vean cómo va la cosa, bueno, ya mejor Sala Superior acaba de modificar a principios de noviembre sus lineamientos para la identificación e integración de los expedientes, y ya mejor previó una nomenclatura específica para formar expedientes cuando se presenten juicios electorales, es decir, cuando haya de esos medios de impugnación innominados, pues ya se van a denominar JE o juicio electoral. O sea, lo que está previéndose por parte de Sala Superior es cada vez más, ¿no?, la presentación de estas vías innominadas. Y, por ejemplo, pues hay unos acuerdos que acaba de tomar la propia Sala Superior apenas el día de antes, pero si hay tiempo ya me refiero a eso. Entonces, insisto, tenemos en principio un sistema que cada vez resulta menos coherente con el resto del andamiaje institucional y normativo. Veamos un ejemplo, ¿no? El caso de la nueva facultad del Instituto Nacional Electoral para organizar las elecciones de dirigencias partidistas cuando así lo solicite un partido político nacional y se firme el convenio correspondiente. Ya tuvimos esa experiencia con motivo de la renovación de dirigencias del Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué esquema teníamos hasta antes de esta elección? Bueno, con dimes y diretes, con esta contradicción de criterio 6 e incluso con una contradicción de criterios previa de hace unos 4 años, más o menos 4 o 5 años, porque también se había sido debatido, ¿no?, si los tribunales electorales locales podían conocer de actos partidistas de partidos políticos nacionales, ¿no?, y se había decantado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, específico su Sala Superior, por una respuesta afirmativa a este respecto. Entonces, teníamos un esquema previo, insisto, en donde primero había que agotar las instancias partidistas, ¿no? Esas instancias partidistas que no sé si por la costumbre o no sé por qué razón nos gusta identificarlas como si también fueran instancias que cumplieran con lo previsto en el artículo 17 de la Constitución, pero si yo cada vez que leo el artículo 17 de la Constitución lo veo que está dirigido a instancias de poder público, o sea, quien brinda, ¿no?, o quien está obligado a impartir justicia son las instancias públicas, las instancias jurisdiccionales. Entonces, propiamente desde mi punto de vista, las instancias partidistas no cumplen con esa finalidad. Yo incluso las asemejo más a instancias de autocomposición al interior del partido, fase necesaria, ¿no?, en aras de velar por la mayor autonomía en su toma de decisiones, de manera previa a que busquen una solución afuera o allende sus instancias.
Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.